caro lo que algunos quieren hacer, negar lo innegable, sancionar al que cumple en un país donde todos los grupos de poder hacían lo que le venía en gana. Ahora que todos debemos estar bajo el imperio de la ley, en función del bien común, ahí es que es malo el gobernante, ahí es que se critica al presidente. El caso del IFA es un caso más, pero ustedes saben que no es el primero, ni será el último en que se trate de distorsionar las cosas, compañeros. Por un instante, solo por un instante, ustedes en medios de comunicación, escúchenme, que le dan tanta tribuna, tanto espacio a los mismos de siempre, a los que no tienen nada que perder, para desinformar, para manipular. Bien decía Bolívar, más hace un hombre intrigante en un día que 100 hombres de bien en un mes. Por eso tenemos que multiplicarnos para informar a nuestra gente, informar a nuestros soldados, informar a nuestro pueblo que lo que hacemos es lo correcto, lo legal, lo justo, lo legítimo y por el bien común, jamás pensando en nosotros. Por un instante, escúchenme ustedes también, compañeros policías, compañeros soldados, ciudadanos, por un instante imagínense si al dictamen del procurador sobre el ISFA, dictamen vinculante que ordena a las autoridades del ISFA, al Ministerio de Ambiente, rectificar el error que se había cometido en la venta de los terrenos para el Parque de los Amanes, si ese dictamen hubiera sido contrario al gobierno, contrario al Ministerio de Ambiente. ¿Quién puede dudar que los canales de televisión, la prensa de siempre, estaría repleta de gente diciendo que tenemos que cumplir el dictamen del procurador? Hoy, que así lo hemos hecho, dicen no, hay que esperar un juicio, ya no saben qué decir. ¿Ustedes creen que somos tontos? O sea, hasta nuestros más duros detractores reconocen nuestra capacidad y tenemos muy buenos asesores legales. Lo que dicen es un absurdo completo. Se trata de un problema entre dos instituciones públicas, lo dice el informe del procurador. Dice, son dos instituciones públicas que deben buscar el bien común, resolver el problema en función del bien común. Entre dos instituciones públicas, para resolver un problema se necesita acaso un juicio. Además, ¿para qué el juicio? Para recuperar por vía legal lo que hemos pagado de más, que casi nadie lo cuestiona, porque la ley es clarita. Se tenía que pagar el avalúo municipal y nos cobraron cerca de 7 veces más ese valor. Ya basta de tanto abuso, compañeros. Entonces se tiene que hacer el juicio para recuperar de manera, por vía legal, lo que hemos pagado de más. Pero aquí no necesitamos eso. Si nosotros somos los que mantenemos al IFA, estamos atrasados en algunos pagos, debemos 260 millones, así que facilito descontar de lo que le debemos y recuperar lo que se pagó de más. Y si ellos no creen que hemos hecho lo correcto, son ellos los que tendrían que pensar el juicio y vamos a ver quién gana el juicio. Pero eso demora años, compañeros, y se trata de un problema menor en cualquier democracia, en cualquier país. Si no estuviera tan polarizado el ambiente político, si no hubiera tanta falta de ética en cierta prensa, si no hubiera vestigios del pasado en nuestras Fuerzas Armadas, sobre todo en el servicio pasivo, gente que cree que la República empieza y termina en nuestras Fuerzas Armadas, gente que cree que solo ellos existen y que la seguridad social es solo para ellos. Y la gran pregunta, y el resto, compañeros, las centenas de miles de adultos mayores que no tienen absolutamente nada. Mi deber es velar por el bien común. Tengan la plena seguridad que lo que hemos hecho, recuperar esos valores, 41 millones pagados de más, se ajustan perfectamente a la ley, a la Constitución, a la justicia, al bien común, al bien de todos, compañeros. No podrán tapar el sol con un dedo. Lamentablemente, la actitud de cierta prensa, de ciertos pseudoanalistas, sus verdades a medias, los presentan como expertos constitucionales, expertos en derechos, y no dicen que muchos son candidatos perdedores
por la vieja partidocracia. Esa gente niega lo innegable. Si mañana nos invaden los marcianos, también apoyan a los marcianos con tal de que se caiga Correa. A ese nivel de extremismo han llegado, a ese nivel de desubicación. Ustedes, pueblo ecuatoriano, pueblo de mi patria, pueden estar seguros que hemos obrado con absoluta legalidad, recuperando unos valores claramente pagados de más, ratificado por un informe vinculante del Procurador del Estado, pedido por el propio IFA. Oficialmente se pidió a través del Ministerio de Ambiente, pero a solicitud del propio IFA, porque ese es otro cuento, que en lugar de conversar, Correa, haciendo uso de su prepotencia, abusando de todo el mundo, ordena descontar los valores. ¿Saben cuándo se determinó este sobrepago? En el año 2013. Llevamos más de 2 años pidiéndole al ISFA que nos devuelva los valores pagados de más, y no lo han querido hacer. Y aquí, si no se han enterado, ya hay presidente, compañeros, que no permitirá abuso de nadie y velará por el bien común. El dictamen del procurador fue tan solo el paso final, después de años de intentar recuperar ese dinero por el medio del diálogo, conversando, pero no lo querían aceptar, como tampoco querían, dicho sea de paso, vender los terrenos para hacer el Parque Los Samanes, sin tener una visión de patria, lo cual es tremendamente lamentable. Tenga la plena seguridad el pueblo ecuatoriano, los soldados activos, los soldados pasivos de la patria, que se ha actuado en absoluto derecho, con absoluto apego a la ley, a la Constitución, a mis atribuciones como presidente y sobre todo con absoluto sentido de justicia y en función del bien común, no en función del bien de unos cuantos. Ahora quieren asustar a nuestros soldados, que retirar 41 millones, y si hay alguna imprecisión, escúcheme bien, ya hemos pedido un informe de Contraloría, así que en pocas semanas estará ese informe listo y veremos quién tenía la razón, compañeros. Estamos perfectamente seguros de que la razón nos acompaña, pero en todo caso ya quieren asustar a nuestros soldados con el cuento de siempre, que por esos 41 millones que no se le ha retirado al IFA, cuidado, se le ha descontado en las deudas que tenemos con el IFA. Tenemos retraso por cerca de 260 millones, menos 41 millones, ahora le demos solo 219 millones. Salte quien salte, brinque quien brinque. Aquí va a prevalecer la ley, la Constitución, la justicia, el bien común. Nos quieren asustar a nuestros soldados, que eso va a quebrar al IFA. No va a quebrar nada, no se me den impresionar. Más aún, como en todas partes del mundo, los sistemas de seguridad social de la fuerza pública, policía, fuerzas armadas, dependen absolutamente del gobierno, porque en la parte civil, por ejemplo el IES, tiene 7, 8 trabajadores activos por cada jubilado. En la parte de fuerza pública es un activo por un jubilado. Es imposible sostener sin ayuda del Estado un sistema así. Pero en las últimas enmiendas, lo que no se le informó al pueblo ecuatoriano, precisamente para evitar estas manipulaciones, para que nuestros policías, nuestros soldados tengan certeza sobre sus pensiones, se reformó el artículo 370, se lo enmendó y se puso que el Estado garantizará las pensiones de nuestros militares y de nuestros policías. Así que a no dejarse sorprender, compañeros soldados. Pero incluso si esto no fuera cierto, nuestras Fuerzas Armadas son muy importantes para la patria, pero no son toda la patria, compañeros. A superar esa mentalidad de ciertos oficiales en retiro, engreídos, que creen que la patria le debe pleitesía y que creen que la patria empieza y termina en las Fuerzas Armadas. Somos 16 millones de ecuatorianos, son 30.000
soldados en servicio pasivo. Todavía tenemos centenas de miles de adultos mayores sin ninguna clase de jubilación. Y este presidente siempre pensará en el bien común. Incluso si fuera cierto que no obstante los miles de millones que le hemos entregado al ISFA, porque el Estado es el único empleador, el que pone la parte del empleador para las jubilaciones, subsidia el 60%, al menos el 60% de las pensiones militares que han subido muchísimo. Miles de millones se le ha entregado al IFA en los últimos años. Pero incluso, suponiendo que esos 41 millones retirados, que se descuentan de la deuda que se tiene con el IFA, perjudicarían las finanzas del IFA. Eso es argumento para incumplir la ley. Eso es argumento para perjudicar a los demás. Eso es argumento para no pensar en el bien común, en el bien de todos. Soldados de mi patria, sobre todo los más jóvenes, donde yo veo un cambio absoluto de mentalidad. Cada vez que le vengan con estos cuentos, siempre piensen, y el resto, y los demás, ustedes como soldados, su misión es proteger a los demás. Y no solo en la trinchera de la guerra, también en la trinchera de la vida, pensando en cuántas centenas de miles de ciudadanos no tienen ninguna clase de jubilación. Cabría preguntarse en primer lugar, ¿por qué tenemos que comprarle terrenos al IFA? Terrenos que eran destinados a la defensa nacional. Esos terrenos fueron comprados por el Ministerio de Defensa a finales de los años 60 para ampliar el actual Fuerte Huancavilca. En aquel entonces se llamaba Quinto Guayas y fueron a parar al IFA. Ahí tenemos las escrituras. Por 55 millones de dólares aproximadamente, que al tipo de cambio del año 98 equivalían a 9.000 dólares. Así está la escritura. Luego hicieron un arreglo ilegal para pagar 16 millones que nunca se pagaron. Solo se pagaron 8 millones y nos venden la mitad de esos terrenos a 48 millones de dólares. ¿Quién puede entender algo así, compañero? ¿Qué creen? ¿Que están produciendo plata? Le están quitando plata al resto. Le están quitando plata a su propio pueblo.